en la línea de W Radio al ex subgobernador del Banco de México, escritor y economista Javier Guzmán Calafell. Él está presentando el libro México en la encrucijada, donde se juntan varios especialistas a repensar si estamos siguiendo la estrategia económica correcta, si vamos por la ruta económica correcta. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias a ti. Al contrario, me da mucho gusto estar contigo y la oportunidad de platicar con tu auditorio. Gracias. Hace mucho tiempo que no tenemos, a consecuencia de un error del gobierno mexicano, una crisis económica. Las crisis económicas que hemos sufrido han sido, pues, aquella crisis internacional bancaria de 2008, la de la pandemia hace un par de años. ¿Esto ha sido suficiente o se necesita dar un golpe de timón en materia de modelo económico? Bueno, no es suficiente definitivamente. Toma en cuenta que aunque es cierto que no hemos tenido una crisis durante muchos años, hemos tenido las repercusiones internacionales de crisis que han afectado a la economía mexicana, pero no ha habido una crisis que se haya gestado en México. Pero no obstante eso, lo que hemos visto a lo largo ya de varias décadas es un crecimiento económico en México que ha sido insuficiente, que no ha sido sostenible y que por otro lado ha venido acompañado de una serie de desigualdades, es decir, no ha sido balanceado. Entonces, en este momento lo que necesitamos es tomar una serie de medidas para asegurar que se revierta esa situación. Y estas medidas van desde el ámbito de la estabilidad macroeconómica y financiera hasta el ámbito de lo que necesitamos hacer para que nuestra economía sea más eficiente, para que exista un marco institucional que sea propicio para un incremento de la inversión y en el que además se atiendan una serie de problemas sociales que se vienen acumulando desde hace muchos años. Entonces yo te diría, no podemos estar satisfechos simplemente con que no se haya presentado una crisis. Tenemos en este momento retos importantes en materia de finanzas públicas que pueden desembocar en un problema de tipo macroeconómico financiero. Y por otro lado, tenemos un reto enorme que viene ya desde hace muchos años en términos de crecimiento económico. ¿Cómo está dejando el despacho económico el presidente López Obrador? Está dejando, y parafraseo ahí al extinto exsecretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, una bomba de tiempo encendida para su sucesora? Bueno, a ver, lo que enfrentamos en este momento, como comentaba, es, en términos de finanzas públicas, un reto muy importante. Tenemos la proyección de un déficit fiscal bastante elevado este año, que se tiene que atender con urgencia el año entrante. Pero además hay otro problema. Las finanzas públicas tienen una debilidad estructural, una debilidad que va más allá de la ampliación del déficit de este año. Y es una debilidad que se tiene que empezar a atender a la brevedad, porque si no, en algún momento, en años posteriores, con lo que nos vamos a enfrentar es con un reto mayúsculo. Y eso tiene varios componentes, ¿no? Hay una insuficiencia por el lado de los ingresos públicos, hay una serie de compromisos de gasto que se han hecho particularmente en materia social, en materia de pensiones, que no han tenido como contrapartida un esfuerzo equivalente por el lado de los ingresos. Además, tenemos una situación de Pemex a la que se le tiene que dar una solución de fondo, no soluciones temporales. Y por otro lado, toma en cuenta que el país enfrenta un rezago en materia de gasto en una serie de áreas, compromisos que se deberían de estar atendiendo. Entonces, ante esa combinación de circunstancias, bueno, lo que se requiere es un esfuerzo mayúsculo para, primero, atender a la brevedad el problema que se nos va a presentar el año entrante con este déficit tan grande que tenemos en las finanzas públicas, pero por otro lado se tiene que empezar a atender también lo más rápido posible el problema que se está gestando para el mediano plazo. Bueno, y esa es una parte de la historia nada más. La otra parte es que se tienen que llevar a cabo una serie de medidas para cumplir con los otros elementos que yo mencionaba antes que nos permitan tener un crecimiento económico como el que requerimos, un crecimiento económico lo suficientemente robusto,
que además sea sostenible, que no se vaya deteriorando. ¿Cuáles serían estas otras cosas que nos permitan dar el salto? Ahora sí que para ponerlo en términos olímpicos, para pasar al podio, ¿no? Bueno, una parte es el tema de estabilidad macroeconómica al que ya me refería, y el principal reto son finanzas públicas. Bueno, lo que se tiene que hacer es un esfuerzo por el lado del gasto, un esfuerzo de austeridad, pero la estrategia no puede depender nada más de un esfuerzo por el lado del gasto. Lo que nosotros tenemos que hacer simultáneamente es incrementar los ingresos del sector público a través de una serie de acciones. Tenemos que resolver el problema de Pemex, no una solución en donde inyectemos recursos a Pemex periódicamente en un entorno donde esos recursos simple y sencillamente no dan una solución de largo plazo al problema de Pemex. Y por otro lado, hay un elemento adicional que debemos de tomar muy en cuenta. Independientemente de que se haga un esfuerzo por el lado del gasto y los ingresos, los retos que está enfrentando el país en materia de finanzas públicas son tan grandes que eso en sí va a ser insuficiente. Y entonces lo que tenemos que hacer es permitir una mayor inversión privada en una serie de áreas. Te pondría el ejemplo que es el más claro, el ejemplo de Pemex. Pemex no tiene en este momento la capacidad operativa, no tiene la capacidad financiera y no tiene la capacidad técnica para cumplir con su mandato, con sus objetivos. La única forma de hacerlo es abrir una mayor participación del sector privado en el área energética. Y eso va desde la parte de las rondas de licitaciones hasta los llamados farm-outs, la participación conjunta de la inversión privada en una serie de proyectos. Entonces, eso es en la parte de finanzas públicas lo que se tiene que hacer. En el otro lado, en el lado de crecimiento económico, yo mencionaba antes que lo que necesitamos es una economía más eficiente, una economía que tenga un marco institucional apropiado para el crecimiento de la inversión y una economía que atienda una serie de rezagos sociales. En términos de la eficiencia, yo te diría el principal problema que tiene México es que tiene la economía mexicana es que tiene una productividad sumamente baja. Si tú ves las cifras del INEGI de 1991 a 2022, lo que vas a ver es que lo que ha habido de hecho es una caída de la productividad de la economía que tenemos que revertir. Revertir esa caída, no hay una solución mágica, implica una serie de acciones en diversas áreas. En segundo lugar, necesitamos un marco adecuado para la inversión, para que crezca la inversión. Y eso lo que quiere decir principalmente son reglas del juego que generen confianza en los inversionistas. Ahorita lo que tenemos es una reforma del sistema judicial que va en la dirección contraria. Pero eso está creando incertidumbre entre los inversionistas precisamente porque las reglas del juego no están suficientemente claras. Y lo mismo pasa con el tema de los organismos autónomos y la posibilidad de desaparecerlos. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y enhorabuena por la obra. Ahí está a disposición de la audiencia. Gracias y buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Javier Guzmán Carafel, coordinador del libro México en la encrucijada, los retos económicos del país al que aspiramos.